¿ya? Está orientado para las carreras de ingeniería eléctrica y electrónica, ¿ya? Se ve de forma resumida en circuitos 3, ¿ya? Pero para este tomo, para esta materia, ¿sí? Lo vemos a profundidad. Entonces lo voy a separar en dos grupos que son para el primer parcial y el segundo parcial, que son sus evaluaciones. Entonces, a ver, para el primer parcial se evalúan los siguientes temas, ¿ya? En primer lugar están los circuitos de segundo orden. Circuitos de segundo orden, que es lo que deben estar viendo ya con el ingeniero. A ver. Lo que viene después es análisis de circuito en AC. Circuitos en AC. Siguiente es lo que se conoce como potencias en AC. Y este primer parcial es el tema más, bueno, son los temas más fáciles de evaluarse. Entonces, la sugerencia es que en esto tengan una nota de excelencia, ¿ya? Como se puede ver, no tiene subtemas ni nada. Ahora, para el segundo parcial, lo que se va a evaluar es lo que frecuentemente no se evalúa son formas de onda, ¿ya? Formas de onda. Formas de onda. Y después viene lo que se denomina función de transferencia. No, antes es corrección del factor de potencia. Esto en sí, corrección del factor de potencia, pues es un subtema de potencias en AC, pero se evalúa en el segundo parcial. Entonces lo voy a anotar aquí, ¿ya? Corrección del factor de potencia. Lo siguiente que se evalúa es función de transferencia. Ese es el tema más largo. Función de transferencia. Función de transferencia, lo que tiene a evaluarse son, sus subtemas sería gráfica de polos y ceros. Gráfica de polos y ceros, ¿ya? Lo que después se va a pedir también puede ser la gráfica de la magnitud y la fase en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Generalmente esto se conoce como respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Y lo último que serían diagramas de Bode. Diagramas de Bode. Listo, ya tenemos hasta ahí. Lo siguiente que se evalúa va a ser la parte de resonancia. No sé si eso se evalúa. Nunca he visto entrar. Resonancia. No es nada complicado. Y lo último que se llama es bobinas acopladas magnéticamente. Bobinas acopladas magnéticamente. Esto se divide en dos subtemas. El primero, que va a ser que tienen un factor de acoplamiento distinto de 1. A esto se lo conoce como bobinas acopladas con pérdidas. Y otro subtema que tiene el factor de acoplamiento igual a 1. A esto se lo conoce como trafo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que se evalúa en el segundo parcial. ¿Ya? Todo esto es lo que se evalúa en el segundo parcial. Entonces, si observan, tienen varias alternativas que se puede evaluar. Entonces, sáquenle provecho al primer parcial, porque casi no tiene subtemas. Ya, y sus subtemas serían sencillos, ¿no? Este, por ejemplo, tiene circuitos RLC en serie y en paralelo, pero es lo mismo prácticamente. En AC no es nada más que circuitos en el dominio complejo. O sea, si saben, si han dominado circuitos 1, ¿no? Con excelencia, si han dominado el tomo de circuitos 1, circuitos en AC va a ser más sencillo.
Lo siguiente, potencias en AC, nada complejo. Lo único que va a aparecer es que va a haber nuevas potencias, las cuales son la potencia compleja, la potencia reactiva, potencia compleja, potencia aparente y potencia reactiva, ¿no? Y la cotidiana, que es la potencia activa, forma parte de las resistencias, ¿no? Eso. Entonces, ya saben dónde darle más enfoque. Ahora, lo que, si hay personas que han tomado circuitos uno y circuitos 2 y tal vez le tienen algo de temor, no hay ningún problema. Todo esto, todo el tomo de circuitos uno simplemente se domina tres leyes, ¿ya? Tanto en el tomo de circuitos uno, circuitos 2 y circuitos 3, las leyes que son fundamentales son las siguientes. La siguiente que es ley pasiva de signos, ley pasiva de signos, ley pasiva de signos. La segunda que es ley de voltajes de Kirchhoff y la última que es ley de corrientes de Kirchhoff. Y podemos mencionar también la ley de potencias, ¿no? Ley de potencias, pero es una derivación de la ley pasiva de signos nada más. Entonces, por eso la descarto yo. Entonces, lo único que necesitan dominar para el tomo de circuitos 2 son estas tres leyes fundamentales. ¿De acuerdo? Sí, en estas tres leyes es lo que se rige todo el tomo de circuitos, ya sea circuitos uno, circuitos 2 y circuitos 3. Y también con estas tres son las que han salido los diferentes métodos de análisis, ¿no? Como divisor de tensión, divisor de corriente, método de Myers, método de nodos, en fin. Bueno, a ver lo que van a requerir para, para tal vez ser más precisos en su examen es lo siguiente: tener una calculadora, ¿no? Tener una calculadora cualquiera, no es, no sé mucho de modelos. Tener una calculadora que resuelva sistemas complejos, sistemas de ecuaciones complejos. Tener una calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones complejas. ¿Ya? Más que nada, para aquellos sistemas de ecuaciones que sean 3x3. Ya si en su examen se evalúa un sistema de ecuaciones 2x2 es muy sencillo. Tendrían que dominar el método de Kramer o algún otro método, ¿no? Entonces, generalmente se usa esta calculadora para el sistema de ecuaciones complejos para el segundo parcial. Para este primer parcial, pueden usar la calculadora que todos tenemos, ¿no? Que es la ploma o la blanca, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esto que estoy mencionando, tener una calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones complejos. No voy a dar modelos porque ni yo sé, solo tengo una igual. Así que si ustedes dominan una calculadora, entonces bienvenido. A ver, ¿qué más podemos mencionar hasta aquí? Nada, solo eso. Tendrían que, si se dan cuenta, tendrían que esforzarse en el primer parcial porque es el tema que tiene menos temas a evaluarse. En cambio, el segundo parcial no se sabe qué les va a entrar, ¿no? Ahora hay un pequeño detalle aquí. Esto de la corrección del factor de potencia, a veces se sabe evaluar en el primer parcial. Entonces, aquí lo vamos a hacer esto. Aquí lo vamos a poner corrección del factor de potencia. Entonces, aquí ya existe una desviación, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso también. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto, sobre lo que se va a llevar el primer y segundo parcial? ¿Alguien que no le haya quedado claro algo? Alguien tal vez
plantea alguna sugerencia, tal vez. Bueno, entonces yo creo que no, ¿no? Listo, entonces no es nada complicado. Ahora arrancamos con lo que es nuestro primer tema, que es mm, circuitos de segundo orden, ¿no? Circuitos de segundo orden. Las configuraciones son las siguientes, ¿ya? Tenemos presentes que tal vez ya lo están llevando. Ustedes simplemente estudian dos configuraciones, las cuales son circuito RLC en serie, circuito RLC en serie y circuito RLC en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿dónde surge esto? A ver, se había dicho que lo único que se quieren es las tres leyes esenciales, ¿no? Y algunos conocimientos de álgebra básicos o de ecuaciones diferenciales. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, este, ¿ya? Este. Tiene la siguiente forma, ¿no? Es un circuito R, L, C. Ahora, sus valores que son R, L, C. Entonces, ustedes van a tener así en su examen una evaluación, ¿no? Ya sea este circuito u otro, en el cual les va a pedir, no sé, un fenómeno, ya sea la corriente o el diferencial de potencial. Entonces, le voy a poner la corriente I de T y aquí el voltaje de T, ¿no? Ahora, esto se resuelve sencillamente, ¿no? Yo ya tengo mi dirección de corriente. Por ley pasiva de signos, si yo tengo un elemento de esta forma y mi corriente está entrando por este borde del elemento, por esta patita del elemento, entonces el voltaje va a ser signo positivo ahí, el signo negativo aquí, ¿no? Este es el resumen de ley pasiva de signos. Entonces aquí es bastante sencillo, ¿no? La polaridad de los elementos va a ser de esta forma. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué va a ser? El voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor. ¿No? Ahora aplico ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff. Aplico y que me va a quedar el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor es igual a cero, ¿no? Entonces aquí también debo saber la ley esencial de la ley de Ohm, ¿no? Que me indica la ley de Ohm que el diferencial de potencial en una resistencia es la corriente por la resistencia, ¿no? Puedo reemplazarlo aquí. ¿Qué va a ser? Va a ser la resistencia por la corriente que fluye en ese elemento. ¿Qué corriente es? Es I de T. Más el voltaje del inductor, más el voltaje del capacitor, ¿no? Más el voltaje del capacitor. Entonces, ¿por qué se le denomina circuitos de segundo orden? Porque ya sea cualquier respuesta que yo halle, ya sea este voltaje o esta corriente, va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. De segundo orden, ¿no? Entonces aquí debería saber las ecuaciones características de los elementos. A ver, entonces las ecuaciones características de los elementos pasivos son las siguientes. Para el inductor, tengo esta ecuación característica. Se dice que el, la derivada de la corriente que circula por el inductor es igual a
el voltaje, el diferencial de voltaje en el inductor sobre la inductancia. Entonces aquí ya tengo un fenómeno el cual puedo reemplazar, ¿no? Se ubican, esto, es el voltaje del inductor. Ahora, la ecuación característica por parte del capacitor es la siguiente. Me dice que el diferencial del voltaje del capacitor con respecto a un tiempo es igual a la corriente que circula por el capacitor sobre la capacitancia, ¿no? Entonces hay una amplia relación que puedo usar estas dos ecuaciones con esta de aquí. ¿Para qué? Para encontrar la respuesta que yo quiero hallar. Si yo quiero hallar la corriente o el voltaje, ¿no? Entonces, yo elijo, yo decido cuál deseo hallar. Entonces, empecemos por el voltaje, ¿no? Que es lo más sencillo aquí. Entonces, el voltaje del capacitor se va a quedar así. Reemplazando va a ser la resistencia por la corriente de T más el voltaje. No, creo que es más fácil despejar la corriente, ¿no? Entonces aquí reemplazo el voltaje. ¿Qué va a ser? Va a ser la inductancia por la derivada de la corriente del inductor con respecto a un tiempo, ¿no? Más el voltaje del capacitor. Más el voltaje del capacitor. Ahora, si se dan cuenta aquí, el voltaje del capacitor está libre, ¿no? Y aquí es la derivada. Entonces, no hay ningún problema. Lo que yo debo hacer es integrar, ¿no? Integro. Hago, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama este método de integración. No me acuerdo. Perdón, no me acuerdo en sí, su nombre. La cuestión es que paso, ¿no? Va a ser lo siguiente. La derivada del voltaje del capacitor es igual a 1 sobre C, la corriente del capacitor por un diferencial de tiempo, ¿no? ¿Qué hago aquí? Integro, ¿no? Integro en un tiempo desde 0 a t, de 0 a t. Listo, entonces aquí, ¿qué va a surgir? Aquí va a ser el voltaje del capacitor menos el voltaje del capacitor evaluado en 0. Y esta expresión lo dejo así, ¿ya? Va a ser 1 sobre C, la integral de 0 a t de la corriente del capacitor por un diferencial de tiempo, ¿no? Lo despejo más si ustedes quieren, para reemplazar esta expresión aquí. ¿Ve? Entonces prosigo a hacer eso. Procedo a hacer eso y me va a quedar el voltaje del capacitor es igual a voltaje del capacitor evaluado en 0 más 1 sobre C, la integral de 0 a t de la corriente del capacitor por un diferencial de tiempo, ¿no? Los reemplazo. ¿Dónde los reemplazo? Aquí. Aquí. ¿Y qué voy a obtener? Si se fijan, aquí dice la corriente del capacitor, y aquí dice la corriente del inductor, y aquí dice I de t, ¿no? Pero si nos fijamos en este circuito que estamos analizando, la corriente que fluye por todos estos elementos es la misma, ¿no? Entonces va a ser I de t es igual a la corriente que fluye por el inductor y también es igual a la corriente que fluye por el capacitor, ¿no? Y si ustedes quieren, también pueden denotar que es la corriente que fluye por la resistencia. Ese es el fenómeno que comparten estos tres elementos pasivos. Listo. Reemplazo. Va a ser R por I de t más L por la derivada de la corriente del inductor, que es I de t igual, con respecto a un tiempo. Ahora reemplazo el voltaje del capacitor, es V del capacitor 0, más la integral, perdón, más 1 sobre C,
más 1 sobre C, la integral de 0 a t de la corriente del capacitor por un diferencial ante tiempo. Esto es igual a 0, ¿no? Entonces, aquí tengo una ecuación diferencial, ¿no? Se lo denomina ecuación diferencial aquella ecuación que tiene derivadas e integrales en todo su, en toda su expresión, ¿no? Entonces aquí podemos notar que es una ecuación diferencial. Pero para resolver de forma sencilla, de forma directa, una ecuación diferencial, todo debe estar en términos de la derivada. Entonces, para eso, yo voy a derivar nuevamente toda la función, ¿no? Toda la función. Entonces, digo que voy a derivar todo esto, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Como la derivada es conmutativa, la derivada se va a ir a cada miembro de la expresión, ¿no? Entonces, lo que me queda es lo siguiente. R por la derivada de la corriente por I de t con respecto al tiempo. Aquí, más L, ¿qué pasa si derivo otra derivada? Va a ser la doble derivada de I de t con respecto a un tiempo. Y por último, aquí esto es una constante, la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces no pasa nada. Y me voy aquí. Y en este paso, en este trayecto de aquí, se va a ir la derivada con toda la integral, ¿no? Para aquellas personas que no sepan, esto se va a ir con esto y esto con esto, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Va a ser más 1 sobre la capacitancia por la corriente del capacitor. Todo esto va a ser igual a la derivada de 0. Y la derivada de 0 es igual a 0, ¿no? Y si observan aquí, ¿qué tengo? Tengo una ecuación diferencial y sus términos están en función de derivada y de la respuesta que quiero hallar, ¿no? Entonces, puedo resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué debo hacer primero? Debo acomodarlo, ¿no? Debo acomodarlo. Va a ser de la siguiente forma. Va a ser la doble derivada de I con respecto a un tiempo. Lo primero que podemos hacer aquí es multiplicar, bueno, dividir a todo sobre L, ¿no? Y me queda simplemente la doble derivada. Después acompaño la primera derivada. Va a ser más R sobre L, la derivada de I de t. Y por último, más 1 sobre LC por I de t. Todo esto igualado a 0. Esto, cuidado que exista confusión, esto es I de t igual, ¿no? Ya habíamos indicado por qué. Y se pueden dar, si se pueden dar cuenta, está en el orden de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? ¿Qué es, dije, el orden? La última derivada, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, por eso se los denomina ecuación diferencial, circuitos de segundo orden, ¿ya? Entonces voy a volver a repetir. Los que se evalúan son el circuito RLC en serie y el circuito RLC en paralelo. No son los únicos que tienen una respuesta de segundo orden. Existen otros circuitos que tal vez no estudian a profundidad o tal vez no lo estudian, ¿ya? Entonces, me imagino que hasta aquí ustedes ya han visto esto, ¿no? Ya han visto y de acuerdo a esto, ustedes sacan una solución, ¿no ven? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Es bastante sencillo. Se hallan las raíces de esta expresión.
¿ya? Ahora, antes de pasar a eso, vamos a mencionar lo siguiente. Esto es una ecuación diferencial homogénea, ¿ya? Homogénea. ¿Por qué? Porque su coeficiente de igualación es 0. Esto puede ser un número, puede ser un polinomio, en fin, puede ser varios. Y dependerá de este polinomio cómo se resuelva esta ecuación diferencial, ¿no? Tal vez no hay personas que todavía no han llevado ecuaciones diferenciales, pero las que ya, entonces ya se pueden dar cuenta. Ahora, las que no han llevado, igual no es nada complicado. Se hace un cambio de variable simplemente. Se indica lo siguiente. I de t es igual a por exponencial la st. Entonces he hecho un cambio de variable, ¿no? He hecho un cambio de variable. Un cambio de variable y derivo este cambio de variable. Va a ser I de t respecto a un tiempo, va a ser a qué igual. Va a ser s por a por exponencial st. La siguiente. La de doble derivada de I de t va a ser s al cuadrado a por exponencial a st, ¿no? He hecho un cambio de variable. Ahora reemplazo. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿No ve? Los reemplazo. ¿Y qué me queda? Me queda s al cuadrado por a por exponencial a st más rl por s a exponencial a st más 1 sobre lc a por exponencial a st. Todo esto está igualado a 0. ¿Qué elementos puedo factorizar? Ahora se convierte en una ecuación sencilla, ¿no? ¿Qué elementos puedo factorizar? Puedo factorizar a exponencial a st. Si factorizo eso, lo llevo al otro extremo, sale 0, ¿no? Y que se convierte esto en una ecuación de segundo grado. S al cuadrado más RLS más 1 sobre LC, ¿no? Y ¿qué tengo que hallar aquí? Las raíces, ¿no? Las raíces. Donde esto ya es álgebra básica, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Si tuviéramos los valores, los ponemos en la calculadora y ya, ¿no? Pero lo que se aplica es la ecuación general, si no me acuerdo, donde necesitamos los coeficientes que son A, B y C, ¿no? La fórmula general indica que S, tanto 1 y 2, es igual eh, a ver, es menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o tengo algún problema? A ver. Menos B, RL. Creo que sí, ¿no? Creo que está bien, ¿no? Entonces reemplazo. Un poquito. Reemplazo. Y obtengo lo siguiente, ¿no? Obtengo lo siguiente. S1 y S2. S1 y S2 va a ser igual a menos B. Menos B es igual a RL, ¿no? Más menos la raíz de B al cuadrado. B al cuadrado va a ser RL al cuadrado más, perdón, menos 4 A, que es 1, por C, que es 1 sobre LC. Listo. Ahora reemplazo aquí, es 2. Aplico álgebra y que me va a quedar S1 y S2 es igual a menos R sobre 2 veces L más menos, introduzco el 2 y introduzco el 2 dentro de una raíz,
va a ser 4, ¿no? Si yo quiero sacar 4 de una raíz, va a ser 2, ¿no? Si quiero introducirlo, ¿qué va a ser? Va a ser 4. ¿Viste? Entonces va a quedar aquí la raíz de R, L, 2 veces al cuadrado. Menos, aquí se va a simplificar, 4 con 4 y me va a quedar menos 1 sobre LC. Y ya tengo todo, ¿no? A esto se lo denomina, a estas expresiones se lo denomina parámetros de frecuencia. Ya lo vamos a ver en resonancia, pero eso se evalúa en el segundo parcial. Donde la frecuencia de resonancia es igual a la raíz de 1 sobre LC. Y la frecuencia de Neper, que es omega, es igual a R, para este circuito es R 2 por L, para este circuito. Para otro circuito, para la otra configuración es 1 sobre 2 RC, ¿ya? Entonces hago un cambio de variable nuevamente, y que va a quedar S1, S2 es igual a menos la frecuencia de Neper más menos la frecuencia de Neper al cuadrado, y si despejo esto va a ser menos la frecuencia de resonancia al cuadrado, ¿no? Y con esta expresión de aquí, yo puedo determinar la respuesta, el tipo de respuesta a la que va a pertenecer mi circuito, ¿no? Las más conocidas son sobreamortiguada, críticamente amortiguada y subamortiguada, ¿no? Todo en consecuencia de ¿qué? En consecuencia de estos dos parámetros, ¿no? Frecuencia de Neper y frecuencia de resonancia. Entonces aquí sucede lo siguiente. Para que yo encuentre la respuesta de mi ecuación diferencial, que era esta, yo debo saber los parámetros de las raíces, ¿no? Pero aquí nos podemos dar cuenta algo. Observamos la raíz, ¿no? Observamos la raíz y decimos lo siguiente. Si la frecuencia de Neper y la frecuencia de resonancia, ambas son diferentes, ¿no? Sí, ideales, ¿no? Porque una vez que uno sea mayor va a ser imaginario esta respuesta. Entonces, afirmamos de esta forma. Si la frecuencia de Neper es mayor a la frecuencia de resonancia, yo voy a obtener una respuesta sobreamortiguada. Respuesta sobreamortiguada, la cual es la siguiente. I de t es igual a una constante multiplicada por exponencial a la primera raíz multiplicada por t, más una constante exponencial elevada a la segunda raíz multiplicada por t, ¿no? Y que tengo aquí la respuesta sobreamortiguada, ¿no? Ahora, la segunda alternativa, ¿cuál sería? Si ambas son iguales, si la frecuencia de Neper es igual a la frecuencia de resonancia. Si se dan cuenta aquí, esto se va a volver cero, ¿no? Todo esto se vuelve cero, si llegase a este caso. Si llegamos a ese caso, en donde la respuesta de mi ecuación diferencial va a ser I de t, va a ser igual a exponencial a la menos alfa t. ¿Por qué? Porque la raíz se va a repetir, ¿no? S1 y S2 van a ser la misma raíz. Entonces, por eso se repite y se multiplica por una constante multiplicada por t más una constante b. Listo, ya tengo dos casos. Tercer caso, ¿cuál sería? Tercer caso sería si la frecuencia de Neper, ¿dónde está?
la frecuencia de Neper sea menor a la frecuencia de resonancia. Ahora observamos la expresión algebraica, ¿no? Observamos. Si esto es mayor a esto, ¿qué va a pasar? Va a salir una raíz con signo negativo, no sabemos qué número, ¿no? Pero esto, sabemos que por variable compleja, la expresión de d-1 es igual a la constante imaginaria, ¿no? Entonces, aquí lo que presenta son raíces complejas, ¿no? Raíces complejas. Raíces complejas. Aquí me estoy olvidando anotar algo. Esto es la respuesta críticamente amortiguada. Respuesta críticamente amortiguada. Amortiguada, ¿no? Y aquí, donde tengo raíces complejas, es una respuesta subamortiguada. Respuesta subamortiguada. Donde no cambia nada, ¿no? La respuesta va a ser esta. Y de t va a ser igual a una constante multiplicado por exponencial a la S1t, ¿no? S1 y S2. Como ambos son complejos, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Va a quedar de la siguiente forma. Menos alfa más esto va a ser si hago una diferencia aquí, ¿qué va a ser? Va a ser un parámetro A, ¿no? Un parámetro A multiplicado por J y aquí A multiplicado por J. Se lo conoce como, ¿cómo se llama? Conoce, no estoy olvidando esto. Frecuencia de dispersión. Se lo denomina omega D. Omega D es igual a raíz de omega sub 0 al cuadrado menos la frecuencia de Neper al cuadrado. Entonces aquí reemplazo, simplemente. Se lo conoce como omega D. Ambos complejos debido a que ya sabemos por qué, ¿no? Para aquellas personas que tal vez no lo estén notando, aquí simplemente ha hecho esto. Menos, ha factorizado menos, ¿y qué ha pasado? Omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, ¿no? Saco la raíz de esto. Lo que ha quedado ha sido la raíz de menos 1 por la raíz de esto. ¿Qué es eso? Omega D. Listo. Y esto es la constante compleja y estos dos números son las raíces. Entonces, reemplazo. Va a ser menos alfa menos la frecuencia de Neper más omega D J. Ahora la otra expresión. Más B exponencial a menos alfa menos omega D J. ¿No? Listo. Entonces, aquí entra variable compleja, ¿no? La identidad de Euler, ¿no? La identidad de Euler me explica que si tengo un número, perdón, ¿cómo se llama? La constante lorentziana elevado a un número complejo, esto va a ser igual a coseno de la magnitud del exponente más seno la magnitud del exponente multiplicado con una constante compleja. Si va más, va más. Si va menos, va menos, ¿no? Entonces hago eso aquí. Aplico la identidad de Euler, pero previamente factorizo, ¿no? Va a ser I de t, va a ser igual a exponencial a menos alfa, exponencial a menos alfa, abro corchete, a exponencial a la omega de j más b
exponencial a menos omega de j, ¿no? Y aplico la identidad de Euler, ¿no? Aplico la identidad de Euler y ¿qué me queda? I de t va a ser igual a exponencial a menos alfa a por coseno de omega d más, ¿qué me queda después? B, no, más a seno de omega d j, y lo siguiente va a ser lo mismo, ¿no? Más b coseno de omega d menos b seno de omega d j. Factorizo, que tengo coseno omega d, seno omega d. Entonces a esto se lo conoce exponencial a menos alfa a más b coseno de omega d. Ahora aquí ponemos el signo más, ¿no? Para factorizar a menos b sería a menos b j seno de omega d. Listo. Hago un cambio de variable. Todo esto pertenece a una constante que se denomina K1 o K2, ¿no? Entonces la respuesta completa será I de t es igual a exponencial elevada a la menos alfa K1 coseno de omega d, la frecuencia de dispersión, más K2 seno de omega d, ¿no? La frecuencia de dispersión. Y con esto tengo la respuesta subamortiguada. Entonces, como se puede ver, esto es todo lo que han hecho, me imagino, hasta ahorita, ¿no? Previo para resolver esto, ¿qué necesito? Necesito condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales. ¿Por qué necesito condiciones iniciales? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Por lo siguiente, ¿ya? Esta ecuación diferencial, al tener estos parámetros constantes, ¿cómo lo voy a determinar? No puedo, ¿no? Necesitaría una ecuación más. Entonces, en ahí es donde surge, en ecuaciones diferenciales se lo llama condiciones auxiliares, ¿no? Y eso depende del grado de la ecuación. En este caso, perdón, del orden de la ecuación diferencial. En este caso es de segundo orden. Entonces, ¿cuántas condiciones iniciales, perdón, cuántas condiciones auxiliares necesito? Una. El orden menos uno, ¿ya? Esas son las condiciones auxiliares que necesito. En este caso, simplemente necesito una ecuación, digo una condición auxiliar, la cual es la siguiente. Es, ¿no? ¿Para qué? Para que yo al derivar esta función, obtenga una expresión la cual pueda resolverla, ¿no? Y creo que estoy mal, ¿no? Sí, estoy mal. Se necesita dos ecuaciones auxiliares. Perdón, depende del orden. Si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, necesito dos condiciones auxiliares. Si estoy equivocado en esto. Entonces, ¿qué necesito para resolver? Necesito la respuesta, la derivada y sus condiciones auxiliares, ¿no? Condiciones auxiliares. Condiciones auxiliares. Auxiliares, ¿no? Condiciones auxiliares. Y le doy y encuentro las constantes que yo requiero. Ya sea constante A, constante B, las que he nombrado anteriormente. Entonces así es como se resuelve un circuito de segundo orden. Pero ustedes no tienen que hacer todo esto.
¿no? Simplemente era un énfasis a lo cómo se resuelve. Ustedes simplemente encuentran los parámetros de frecuencia, que son estos, ¿no? Omega sub 0 y la frecuencia de resonancia y la frecuencia de Neper. Y clasifican según ustedes los requieran. ¿Ya? Eso es, eso es como se resuelve circuitos de segundo orden. Ahora vamos a hacerlo algo más práctico, ¿no? Algo más práctico. Para eso entonces voy a buscar una práctica que creo que tengo. Elegimos cualquiera, a ver. Esta, digamos. ¿Ya? Esta. Elegimos esta. Y ya previamente el problema me describe que es un circuito de segundo orden, ¿no? Entonces, la forma en que vamos a trabajar es la siguiente. Yo ya tengo el circuito, ¿no? Pero para evitarme hacer todo esto, ¿no? Voy a clasificarlo en tres tipos de análisis, ¿ya? En tres tipos de análisis, las cuales son tiempo menor a cero, tiempo mayor a cero y el tiempo mucho mayor a cero. Esto se usa cuando el circuito RLC en serie o en paralelo termina con una fuente de tensión, con una fuente de voltaje y en diferentes configuraciones, ¿no? Entonces aquí observo que todavía no es el caso, ¿no? Entonces hago dos análisis nada más. Cuando termina con una fuente, tres análisis. Bueno, entonces aquí hago un análisis en tiempo menor a cero. Lo primero, tiempo menor a cero. ¿Qué determino en tiempo menor a cero? Determino condiciones iniciales. ¿Ya? Condiciones iniciales. Lo voy a abreviar así. Condiciones iniciales. ¿Ya? En el segundo análisis, que es tiempo mayores a cero, qué, qué hago? Determino qué voy a hallar, ¿no? Ya sea el voltaje del capacitor o la corriente del inductor y clasifico qué respuesta va a ser. Si va a ser una respuesta críticamente amortiguada, subamortiguada o sobreamortiguada, ¿no? ¿Con qué voy a evaluar eso? Con los parámetros de frecuencia. ¿A ver? Entonces es así de sencillo para ustedes. Ya no tendrían que hacer todo este anterior proceso. Entonces es lo siguiente. En tiempo menor a cero me va a indicar todo lo que debo hacer el enunciado. ¿Ya? Entonces en tiempo menor a cero, ¿qué sucede? Tiempo menor a cero, el comportamiento de los elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos pasivos? El resistor, el inductor y el capacitor, ¿no? De esos elementos pasivos, ¿cuáles tienen tendencia a almacenar energía? Almacenar energía sería el inductor y el capacitor, ¿no? Mientras el otro consume energía, ¿no? Entonces, esos dos elementos, que son el inductor y el capacitor, llegan a tener una tendencia de energía, ¿no? O sea, un valor numérico que expresa que ha habido un fenómeno anterior al tiempo que se estaba estimando, ¿ya? O sea, eso se hace de esta forma, ¿no? Se dice tiempo igual a cero, ¿no? Es el tiempo donde este switch cambia, pero antes había un flujo, había una configuración en este circuito que permitía almacenar energía en el inductor o en el capacitor, ¿no?
¿Cuáles son los fenómenos? Para el inductor sería el campo magnético, ¿no? Si entra una corriente por aquí, las líneas de campo magnético giran en un solo entorno, ¿no? Bueno, se trasladan en un solo entorno. Y por el campo magnético, al existir carga aquí, se almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Entonces ya sabemos eso. Ahora a lo directo, a lo directo. El comportamiento en tiempo menor a cero va a ser por parte del inductor como cortocircuito y del capacitor como circuito abierto, ¿ya? Entonces, eso. ¿Qué más debo saber de tiempo menor a cero? El manejo de los switch. Manejo de los switch, ¿no? Claramente aquí los switch tienen una indicación. Tienen una indicación. Tiene un sentido la flecha que indica que en tiempo igual o mayor a cero, esto va a ir hacia este otro lado, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que en tiempo menor a cero estaba en esta configuración, ¿no? Ojo que aquí el caso es muy sencillo, ¿no? Observemos otro caso tal vez para darnos cuenta. Ejemplo aquí, ¿no? Si nos damos cuenta, no es este. Este. Dice que en tiempo igual a cero esto salta, ¿no? ¿Qué me indica eso? Que anteriormente este estaba cortocircuitado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este manejo de los switch. Bueno, también ya lo han visto en su tomo de circuitos 1 porque ven circuitos de primer orden, ¿no? Entonces este es el comportamiento de los switch, ¿no? Analizar en qué posición estaba en un tiempo menor a cero. En este caso es muy sencillo, ¿no? El comportamiento de los elementos y el manejo de los switch. Entonces, para eso forzosamente me veo en redibujarlo, ¿no? Me veo forzado en redibujarlo. Para eso voy a posar todo esto. Y lo que me va a quedar en tiempo menor a cero es lo siguiente. Por parte de la fuente no tiene nada, ¿no? Sigue siendo una fuente, no tiene la función escala unitario. La del resistor igual. Y aquí observo que en tiempo menor a cero este estaba cerrado, ¿no? Elijo el comportamiento del inductor en tiempo menor a cero, que es cortocircuito. Y aquí, como el switch está abierto y también el capacitor se comporta como un circuito abierto, tengo el otro circuito, ¿no? Y aquí tengo dos fenómenos, ¿no? Necesito el voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Esto como condición inicial. Ahora, con los métodos de circuitos que yo sé, ¿no? Con mis conocimientos de circuitos unos que yo sé, debo determinar estos dos voltajes, perdón, estas dos condiciones iniciales. Bueno, entonces esto ya es para práctica, ¿no? Entonces, yo lo veo de forma directa, pero aquellas personas que no logren verlo de forma directa, lo que pueden hacer es siempre es redibujar, ¿no? Entonces, redibujando, esto va a quedar de esta forma. ¿No? A ver, entonces ya cambia, ¿no? Entonces se convierte como si fuera un circuito sencillo. Esto de aquí es como si fuera un cable que no está conectado, ¿no? Porque no tiene dónde termina. Entonces aquí es muy sencillo determinar las condiciones iniciales, ¿no? El voltaje del capacitor, ¿a qué va a ser igual? No existe
mm, no existe el cierre del circuito, ¿no? Entonces, este voltaje del capacitor es igual a 0 voltios. Ahora por parte de la corriente del inductor. La corriente del inductor está fluyendo por todo este circuito, ¿no? ¿Qué puedo aplicar? Tengo una fuente de tensión y una resistencia. Aplico la idea y obtengo la corriente del inductor en un tiempo igual a 0. ¿Qué va a ser igual? Va a ser 100 dividido entre 10. ¿Sí? 100 dividido entre 10, ¿qué me da? 10 amperios. Y aquí obtengo las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Eso es para condiciones iniciales. Ahora, haremos este caso de intentar resolverlo, ¿ya? Una vez que hemos hallado condiciones iniciales, el switch pasa al otro extremo, ¿no? Se cambia de sentido porque ha llegado al tiempo cero y ahora está evaluándose para tiempos mayores a cero. Entonces vuelvo a redibujar el circuito. Hago un análisis para tiempos mayores a cero, ¿no? ¿Cómo va a quedar el circuito? Va a quedar de esta forma. El comportamiento de los elementos pasivos vuelve a su estado natural, que era en forma de almacenamiento, ¿no? Forma de almacenamiento. Entonces aquí se va a volver de esta forma. Cambia el switch, que va a estar así, ¿no? Y denoto sus valores, un henrio, 5 ohmios y un noveno de faradio. Un noveno de faradio. Entonces ya tengo aquí un circuito RLC. ¿A ver? Tengo un circuito RLC. Este circuito de aquí no me interesa, puesto a que no me pide nada ahí, ¿no? Si nos fijamos el problema, no me pide nada ahí. Entonces tengo un circuito RLC sencillo, uno que había estudiado anteriormente, ¿no? Uno que he estudiado anteriormente. Pero fíjense la diferencia. El sentido de la corriente está entrando en este sentido, ¿no? Está entrando en este sentido. Y aquí me fijaré. Me fijo que en sí el problema ya me ha planteado una dirección de corriente, ¿no? Está en este sentido, ¿no? Entonces, yo hago de cuenta que quiero forzosamente hallar en este sentido, ¿ya? En este sentido voy a hallar la corriente del inductor, ¿no ve? Entonces, por relaciones obvias, ya sé que es igual a esto, ¿no? Esto es otro principio de ley pasiva de signos, ¿no? Incluso ni siquiera de eso, es simplemente darse cuenta. Si esta corriente viene por aquí y esta otra corriente viene por aquí, ¿cuál es la relación que van a tener estas dos corrientes? Es la siguiente. Son contrarias. Entonces, I de T es igual a menos la corriente del inductor. Ahora, si fueran la misma dirección, sería I de T es igual a la corriente del inductor, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles es donde se tienen que darse cuenta, ¿ya? Ahora, el problema me plantea que determine I de T, pero yo he encontrado una relación, ¿no? He encontrado la relación que dice que I de T es menos la corriente del inductor, ¿no? Entonces, lo que yo debo hallar es la corriente del inductor,
la cociente del inductor. Determino la cociente del inductor, lo multiplico por un signo negativo y ya he obtenido I de t, ¿no? Pero eso no, ya lo ven después, no es relevante. También pueden hallar este otro sentido, en fin. Ya es cuestión de práctica. Lo que yo quiero ver es que evaluemos el tipo de respuesta que va a ser, ¿ya? El tipo de respuesta que va a ser. Entonces, aquí ya estoy en tiempos mayores a cero. Y como había indicado aquí arriba, en tiempos mayores a cero, yo elijo, ¿qué debo hacer? Yo elijo si determino el voltaje del capacitor o la corriente del inductor y determino qué respuesta es comparando los parámetros de frecuencia, ¿no? Entonces aquí es un circuito RLC en serie. Los parámetros de frecuencia, ¿cuáles eran? La frecuencia de Neper y la frecuencia de resonancia. ¿A qué era igual esto? La frecuencia de Neper era R sobre 2 veces L. Y la frecuencia de resonancia era igual a 1 sobre LC. La raíz de 1 sobre LC. Entonces reemplazo. La frecuencia de Neper, ¿a qué va a ser igual? Va a ser R, reemplazo 5 sobre 2 por L, que era 1. Y la frecuencia de Neper es igual a 2.5 Neper sobre segundo. Otros también, en otras bibliografías igual van a ver revoluciones sobre segundo, pero se sigue denominando la frecuencia de Neper. ¿Ya? Porque es una frecuencia, ¿no? Mide una cantidad en un segundo. Mide una cantidad en un intervalo de segundo. Ahora aquí, la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia va a ser 1 sobre L por C, ¿no? L vale 1 y C vale 9, ¿no? 1 por 1 sobre 9. Entonces aquí, medios con medios, extremos con extremos, ¿y qué me queda? La raíz de 9, ¿no? Entonces la frecuencia de resonancia es igual a 3. Como es una unidad de frecuencia angular, va a ser radianes sobre segundo. Listo, lo comparo. ¿Cuál es mayor? ¿La frecuencia de Neper o la frecuencia de resonancia? Claramente está que es la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, afirmo de esta manera, la frecuencia de Neper es mayor a la frecuencia de resonancia es mayor a la frecuencia de Neper. Entonces, ¿a qué tipo de respuesta pertenece? Vamos a lo que habíamos analizado antes. Pertenece a una respuesta subamortiguada, ¿no? Respuesta subamortiguada. Respuesta subamortiguada. ¿Y qué estoy hallando? Estoy hallando la cociente que había dicho, ¿no? Y la cociente del inductor. La cociente del inductor. Entonces, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo es la ecuación de la respuesta subamortiguada? Es la siguiente, ¿no? Directamente me voy aquí a la clasificación. Era exponencial a la menos alfa K1 coseno de omega d, la frecuencia de dispersión, más K2 seno de la frecuencia de dispersión y cierro cocheta, ¿no? Reemplazo. Omega d lo voy a dejar así. Bueno, a ver, tendría que determinar omega d, ¿no? Omega d es igual a 3 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Y eso es igual a esto es igual a la raíz de 11 cuartos. ¿Ya? Entonces reemplazo. También sé cuánto vale alfa. Bueno, entonces reemplazo.
y va a ser igual a exponencial a menos alfa, que es menos 2.5, K1 que no sé, coseno de omega d, que es la raíz de 11 cuartos, multiplicado por t, eso me estaba olvidando aquí, más seno de 11 cuartos multiplicado por t, ¿no? Y ya tengo mi respuesta y lo único que debo hallar son las constantes K1, las constantes K1 y K2, ¿no? Entonces, aquí voy a corregir algo que me he equivocado, que es omega de t. T, 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 ¿no? Me he olvidado ahí, van a disculpar. Bueno, entonces, hasta aquí lo veremos hoy, ¿ya? Esto ya es viendo condiciones iniciales y clasificando el tipo de respuesta con los parámetros de frecuencia. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Aquí también está mal, ¿no? Esto es omega d por t, ¿ya? Eso son errores que uno comete no porque no sabe, sino porque está haciendo zapping. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna observación tal vez? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, solo que en el omega D no debe de ser 11 medios. Mm, a ver, es lo siguiente, ¿no? Es raíz de 11 medios. Pero yo para manejarlo todo el número en forma de raíz lo he introducido el 2 adentro de la raíz, nada más. ¿Lo notas? Ah, sí, 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 pensé que estaba hasta nomás en el 11 la raíz. Ajá. Eso. ¿Alguna otra duda? Sí, una ¿Pregunta? consulta. ¿Sí? ¿Por qué determinamos en otro sentido la corriente del inductor? Esa parte no comprendí. Ya. A ver, lo siguiente. Esto, ¿no ve? Sí, sí, Aux. Ya. Por eso les decía ley pasiva de signos, ¿no? Ejemplo. Aquí mi cociente está viniendo en el sentido, ¿no? Viene, viene, viene. Y se topa con el primer elemento, digamos, ¿no? Con el primer elemento. Este elemento tiene dos patitas, si así se puede decir, ¿no? No, no encuentro la palabra correcta. Entonces, ley pasiva de signos me indica que en la primera pata que entre va a ser el signo positivo de su diferencial de potencial, ¿no? Y la segunda pata, su signo negativo de su diferencial de potencial. Ahora, esto ya hemos explicado. Veamos en este caso. El ejemplo me está dando esta dirección de cociente, ¿no? Si nos damos cuenta, está en sentido contrario a la que hemos analizado, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Miren, esta está entrando por mm, primeramente por la resistencia, ¿no? Y en aquí, a ver un cachito. Un cachito, ahorita voy a responder eso. Y si nos fijamos aquí, el diferencial de potencial estaría así, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Si se dan cuenta, está yendo L, R
y C, ¿no? No sé si notan eso. Bueno, perfecto. Más, menos, más, menos, ¿no? Si se dan cuenta, el orden está diferente, ¿no? Y yo, para que tal vez se asemeje a lo que había deducido anteriormente aquí, le he dicho que esta dirección de cociente va a ser la que voy a hallar, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, aquí, si estoy usando esta dirección de cociente, la cual es IL de T, va a entrar en este sentido, ¿no? Primero va a ir por la resistencia, después por el inductor y por último en el capacitor. ¿Ya? Por eso es que he encontrado esta relación capaz de usarla, ¿no? Notan esa diferencia, ¿no ven? Va en el sentido R, L, C. Y si partimos de aquí, va a ser con la corriente de color amarillo, va a ser L, R, C, ¿no? La polaridad también cambia, ¿no ven? Pero eso con la práctica se van a dar cuenta que es lo mismo. Pero aquí, para hacer semejanza de lo que hemos hecho, de lo que hemos deducido, lo estoy haciendo de esta forma, ¿ya? Eso lo vamos a ver más detenidamente cuando practiquemos. No sé quién hablaba. Ivonne. O Yo le dije. Giselle. Creo que tal vez ya lo has entendido o hay algo que siempre no te está quedando claro. Solo es el sentido. Si te das cuenta, I de T está yendo en este sentido. Y la corriente del inductor está yendo en este sentido. Yo le he nombrado así simplemente para encontrar esta relación. ¿Ya? Solo eso, para que tenga semejanza con lo que hemos analizado, ¿no? Si notas, aquí va RLC. ¿De acuerdo? Gracias. A ver, con respecto a la otra pregunta, en circuito RLC en serie, ¿cómo saber qué ecuación usar? ¿BDT o IDT? Ya. En primer lugar, se puede determinar ambos, ¿ya? Se puede partir por determinar la corriente del inductor o el voltaje del capacitor, ¿ya? Cualquiera de las dos en circuito RLC en serie. ¿Por qué? Porque en sí están relacionadas, ¿no? Si se dan cuenta aquí, lo que habíamos usado son las ecuaciones características del componente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en un circuito RLC está relacionado la corriente con todos estos elementos, ¿no? Entonces, aquí, como había explicado antes de resolver la ecuación diferencial, puedo despejar la corriente o puedo despejar el voltaje, ¿no? Entonces, pueden hallar ambos, pero deben manejar correctamente ¿cómo se llama? Debe manejar correctamente la parte de condiciones iniciales, ¿ya? Por ejemplo, aquí todavía no estamos hallando la respuesta, pero mi condición inicial para esta respuesta que yo estoy hallando es diferente a esta, ¿no? Debido al sentido contrario que tiene. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, resumiendo la pregunta de su compañero, si puedo hallar, ¿cuál debo hallar? Mi respuesta sería cualquiera, la cual menos te dificulte a ti. ¿No ve? La cual menos te dificulte, pero siempre y cuando manejes bien condiciones iniciales. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, tal vez? Vale, yo creo que no, ¿no? Entonces,
nos vamos a estar viendo el día miércoles y programamos un día para reponer las clases de la anterior semana. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen alguna duda y no la quieren hacer en el Meet, me la pueden hacer al chat personal y las voy a estar respondiendo. ¿Ya? Entonces, Una consulta. ¿Hay un grupo de Classroom aparte de auxiliatura? voy a estar creando en estos fines de semana y lo voy a estar enviando a los grupos de WhatsApp el día lunes o martes. ¿Está bien? Eso es lo que quería decir. Está bien, esa opción. Ya. Entonces, nos despedimos, ¿ok? Gracias, nos vemos.